Me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza, y por eso es que te escribo para contarte esta historia, que me la contó en realidad mi papá, mi viejo. Le sucedió a él cuando tenía 19 años. Todos los conocen por, Cacho es su apodo, y él trabajó muchos años, trabaja hace muchísimos años en una empresa que hace desmontes. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona, en el departamento cerca de La Cocha, en el sur de la provincia. Y papá me cuenta que cuando llegaron a la mañana a ese lugar, con todas las máquinas, los trailers, con todo lo que las maquinarias que llevaban para el desmonte, estaban preparados, un tráiler que estaba preparado para que durmieran 10 personas en cada uno. Este lugar tenía un árbol muy grande. Según mi papá, era un pacará que tendría muchísimos años seguramente, porque era inmenso, tremendamente grande. Ustedes conocen que el pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Y había que desmontar toda la zona. Eso es mucho trabajo. Este pacará daba una sombra espectacular, y es por eso que decidieron acampar allí, por así decirlo. Pusieron debajo los trailers, todas las maquinarias cerca. Eligieron ese lugar para estar ellos, ¿no? Y capataz de la obra les había advertido a todos que no se quedaran allí. El capataz de la obra era un hombre de la zona, un hombre que conocía el lugar, conocía muy bien aquel lugar, y conocía también las cosas que allí sucedían. Este hombre, cuando ellos decidieron acampar en ese lugar, les advirtió, le dijo que no se queden allí, en ese lugar, que no era bueno. Pero por supuesto, esta gente que iba a trabajar, que iban de una empresa, muy poco les importaban las creencias de esta gente, ¿no? Les dijo entonces, ¿pero por qué no nos podemos quedar acá? Y les dijo, porque acá espantan. Y un poco que incluso se rieron, no le llevaron el apunte. Y él se alejó sabiendo que había cumplido con decirle. Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en el lugar, serían más o menos 20 personas. Incluso estaba el dueño de esta empresa. Se negaba a creer en esta situación, se negaba a creer de que simplemente eso pasara, de que espantaran y que le fueran a hacer algo. Entonces se quedaron y estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas, hasta que pusieron todo en condición, hasta que llegó la noche. Los muchachos, trabajadores del lugar, hicieron una fogata bastante grande, acumularon mucha leña y acomodaron las máquinas a la vuelta, haciendo una especie de círculo, digamos, como para cubrirse del viento y esas cosas, ¿no? Comenzó a transcurrir la noche. En un momento, cuando todos estaban conversando, riéndose, de pronto escucharon un ruido. El sonido fue como una gran cadena que arrastraban por el suelo, una cadena pesada, un ruido metálico, y luego como si las pasaran por las maquinarias, por las máquinas que son de hierro, como ustedes sabrán, las máquinas para desmonte, son máquinas pesadas, y era como si las pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí, les estaba haciendo una broma, pero cuando se dieron cuenta, estaban todos allí, estaban todos reunidos en aquel lugar. La cuestión es que se levantaron de aquel lugar como para mirar, y no había absolutamente nadie, y entonces tuvieron una sensación extraña. Vieron como figuras alrededor de ellos, 2 o 3 personas, y se metieron todos a un solo tráiler. Mi papá cuenta que habían 20 tipos metidos allí, y el ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que solo estar dejó de sonar, y el tráiler donde ellos estaban comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien lo quería tirar, lo quería volcar, con ellos adentro. Se movía muchísimo, se tambaleaba de un lado al otro fuertemente, y de repente comenzó a escucharse un llanto muy fuerte de dolor. Era como si alguien caminara llorando a la vuelta del tráiler, y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien caminara por el techo del tráiler. Eran golpes muy fuertes, y este llanto incesante. Había personas dentro que, asustados, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer, y comenzaron a gritar, como corriéndolos, pero muy asustados. Incluso alguno de ellos luego contó que pensaban que podían morir en ese momento porque no sabía lo que les estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego unos minutos volvían a comenzar. Se hizo un silencio y luego comenzaron a escuchar nuevamente como si pasaran la cadena
por el techo del tráiler, y otra vez como si alguien caminara por el techo, y nuevamente el llanto. En una de esas ocasiones en las que estos sonidos, estos ruidos se detuvieron, uno de los muchachos descubrió una pequeña ventanita que había en el costado y miró hacia afuera, y cuenta que como a unos 10 metros más o menos veía algunas luces. Entonces algunos miraron por la ventanita y vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos con velas en las manos. Y estas personas eran apenas siluetas, tenían como unas túnicas puestas y que se desplazaban simplemente sin tocar el piso, la tierra, haciendo un círculo alrededor del tráiler con las manos, con las velas en las manos, como si fuera un rito o algo por el estilo. Asustados bajaron la ventanilla, la taparon nuevamente y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. La cuestión es que aquello duró un largo rato y cuando comenzaron a rezar es como si comenzaran a atacarlos más todavía. Comenzaron a golpearle todo el tráiler, el techo, las paredes, que era todo de chapa, y esto los asustaba muchísimo y escuchaban gritos y llantos. La cuestión es que continuaron rezando y rezando hasta que en un momento todo esto se detuvo. Ninguno podía creer lo que estaba pasando, lo que sucedía. La cuestión es que cuando amaneció, ellos recién entonces bajaron del tráiler muy asustados y vieron sobre la tierra, a la vuelta del tráiler, un círculo, o sea, como si alguien hubiera caminado y hubiera quedado marcado el círculo a la vuelta del tráiler, y las velas todas puestas alrededor del tronco de este gran pacará que había en la propiedad. En ese momento llegó el capataz, que era un hombre que vivía, no muy cerca, pero era de la zona, que era el capataz de la obra, porque conocía el lugar, justamente por eso es que lo habían contratado, y todos les contaron lo que había sucedido. Este señor les comentó, les dijo, yo les dije que acá pasaban cosas, y les dijo que esa propiedad había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio, el lugar, y que en el lugar habían restos de personas todavía que no descansaban en paz. Algunos incrédulos recién en ese momento tomaron en serio lo que les había dicho este señor, este capataz, y movieron toda la maquinaria hasta otra zona. Cuenta que estuvieron trabajando allí por un mes y medio, un poco más, y que estando ellos en los trailers podían escuchar los gritos, los llantos desde ese lugar, y que incluso por las noches era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol, porque podían verse las velas, y de hecho cuando amanecía ellos encontraban los restos de las velas y algunas otras cosas alrededor de este tronco, de este árbol que nunca pudieron voltear, nunca pudieron quitar de la propiedad. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no, aquel árbol quedó en el lugar. La mañana en la que supuestamente iban a intentar sacarlo, porque era un árbol muy grande, llovió tanto durante la noche y la madrugada que el barro les imposibilitó poder llegar hasta el lugar para sacar el árbol. Lo intentaron 2 o 3 veces y siempre se topaban con algún inconveniente. Se rompía una máquina, la lluvia, el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron sin poder sacar este árbol, en el que dicen que aún hoy continúan las apariciones. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.